trabajo hoy es bastante, a ver, como me he puesto un objetivo bastante ambicioso, vamos a él, que sería el marco teórico de cómo acerca de cómo se construye un relato, un relato económico. Y la verdad que cuando empecé a trabajar este tema de los relatos, sobre todo el relato alteriano, me encontré con una joyita que es que muchos autores, sobre todo sociólogos, antropólogos políticos, historiadores, ya habían andado por ese andarivel del discurso, del discurso ideológico, y por eso voy a compartir el autor, es decir, no es que lo mío, mi afecto hacia temas tan complejos, porque no es un tema simple, el tema de cómo analizar el discurso del otro, pero ayuda bastante, sobre todo cuando alguien construye un discurso y uno lo escucha, ¿no? Quiero aclarar que aquí tenemos alumnos de la Universidad Católica, pero también tenemos alumnos del Fortime González, y cuando uno trabaja en pública, escucha mucho el tema de relatos construidos, ¿no? Sobre todo cuando el relato es ideológico, y hay agrupaciones que tienen su ideología. Sobre un mismo tema hay una versión A, una versión B, una versión C, una versión D, y uno dice, ¿por qué tan difíciles? Hay ideología detrás. Y uno piensa que en la historia esto no pasó nunca, es decir, como que la historia es no ideológica, ideológica, no tiene acercamiento a lo ideológico, y la verdad es que sí. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo, en este largo tránsito de la historia antigua, romano-cristiana, casi usando al querido maestro Fernand Braudel, ¿no? El longue durée, la famosa larga duración, él decía que la larga duración no puede comparar momentos que parecieran disímiles y no lo son. Y Eureka, la verdad que sí encontré que todo este trabajo de lo que hemos hecho en 2 encuentros me permite hacer una mímesis con los textos cristianos, sobre todo con autores que son muy emblemáticos en el cristianismo, y que si ustedes hacen una especie de ojeadita acerca de autores, verán que me vine con el más importante de los intelectuales cristianos, que sin duda es algo que le ponen, por lo menos en el tiempo que nosotros llamamos tardo antigüedad. Bueno, vayamos a eso. Bueno, al principio vamos a ver justamente la construcción del relato ecuménico romano. Vamos a ver la cristiandad, cómo esa cultura enraiza en la romanidad. Vamos a ver la retórica. ¿Saben que la retórica antigua es un gran autor? Porque he traído autores jugados. A ver, no me vine con autores que uno dice, no, son conservadores. No, realmente Roland Barthes es un hombre del mayo francés, muy jugado con líneas interpretativas de izquierda, si no de izquierda, progresistas, y muchos de los que ven ahí, que van a ver ahora justamente conmigo, son autores que han tenido un relato, un análisis, una interpretación más bien progresista de la historia o de la sociología o de la antropología. Bueno, y el último tema que vamos a ver es justamente cómo Agustín de Hipona, no otro, se juega grandemente en tomar los textos clásicos, especialmente a un autor, y dilapidar los textos antiguos. Ese autor es Virgilio. Entonces, uno podría decir, ya saben, los que están aquí, como, no es que quiero y respeto, lo amo Virgilio, me parece que no existe la historia sin Virgilio. Bueno, pero Agustín de Hipona lo destroza discursivamente, por eso vamos a hablar de la deconstrucción, como él deconstruye a Virgilio para construir algo sobre Virgilio, encima de Virgilio, y que justamente es el pensamiento cristiano. Bien, vamos a ver poco con buena letra, vamos al primero. Bueno, acá tienen a Emil Durkheim, un gran autor, sociólogo, sí, grande, sí, las chicas tengo amigos en el fondo. No me lo voy a sacar de la mano. Bueno, acá tienen el hombre de la barbita, candado y los bigotes. Tenemos un colega que es bastante parecido al bigote parecido. No acá, pero en el Juanito González. Candidato a vicerrector.
Sí, claro, sí, el otro día en mi curso fue que dio la base, digamos, no de las mejores modos, pero lo que dio. Bueno, la construcción del relato ecuménico, vamos a ver como marco teórico o un sociólogo. Vamos a leerlo a él, a ver si alguien ayuda desde los fondos, los medios, desde donde sea. Leamos a Burge. Lo tienen ahí además, exactamente tal como está. Bueno, vamos. La conclusión general de este libro es que la religión es algo eminentemente social. Las representaciones religiosas son representaciones colectivas que expresan realidades colectivas. Los ritos son maneras de actuar que no surgen sino en el seno de grupos reunidos y que están destinados a suscitar, a mantener o rehacer ciertas situaciones mentales de ese grupo. Las creencias son el patrimonio del grupo cuya unidad forja. Concretamente nos está diciendo que si nosotros vamos a revisar un texto religioso, sea romano pagano, sea romano cristiano, no podemos más que ponerlo en el análisis que nosotros hacemos hoy de la religión. Recordemos que en el siglo XVIII todo el pensamiento ilustrado, el pensamiento iluminista, fuertemente anticlerical, no ateo, anticlerical en principio. Si el existencialismo en el siglo XX es ateo, es decir, marca de fábrica de su ateísmo militante. Ya empiezan a ver a la religión desde otro ángulo, ¿no? Entonces, todos estos textos que estamos leyendo, piensen que este hombre es un hombre de fines del siglo XIX y llega a principios del XX, y esta obra incluso es una obra, aunque yo leí un ejemplar del 82, una edición nacional del 82, en realidad de Madrid, bueno, castellana, la obra es de fines del siglo XIX, 1889, por allí. 1912, acá lo dice, formas elementales de la vida religiosa, algo muy interesante. La religión entonces, él cree que la religión, lo dice claramente, es una expresión social. Y él va a ponerla en ese tono, es decir, la va a racionalizar. Justamente nos sirve para ver todo lo que hemos visto hasta acá del pensamiento romano. El pensamiento romano es fuertemente religioso y fuertemente político. La religión justifica los hechos, las acciones. Vayamos al segundo autor, conocido por nosotros en general, sobre todo por los chicos que me tienen más horas, como los chicos de Joaquín, donde podemos justamente hacer este estudio un poquito más de casos, que es, cuando doy historia de Grecia, veo justamente al gran Georges Dumézil. Dumézil es un autor de la gran temática que es el indoeuropeísmo, y esta obra que estamos viendo justamente, que es El destino del guerrero, mirá qué título le ha dado a esta obra, habla de la importancia de los mitos en la historia de un pueblo, de las sociedades. Bueno, algunas ideas, acuérdense que Dumézil, lo puse en rojo allí, podemos hallar, habla justamente que nos sirvió bastante para entender, por ejemplo, etruscos, para entender romanos incluso, que los pueblos descendientes indoeuropeos se expresan ante el otro. Acá tengo un experto que este año dio Michel, después Walker, que justamente lo que trataba de mostrarnos era que había tres funciones, específicamente, o los dioses se presentan en una triada en general en los indoeuropeos, o los pueblos descendientes indoeuropeos, que son la función sagrada jurídica, sagrada o jurídica, en Roma sería el Deus Piter, Júpiter, la función guerrera, que en Roma sería Marte, y la función de producción, que en Roma sería Quirino, si es que uno quiere poner Quirino, y si no, puede llegar a ser quien más, Minerva, por ejemplo, que sería una diosa de los campos, pero también de la guerra. Cuidado que tenemos en el caso de Minerva algún tipo de connotación acerca del soldado agricultor. La función de los mitos es expresar dramáticamente la ideología de que vive la sociedad. Y hoy el gran tema de nuestra charla es el tema de la ideología. La profesora se está metiendo con un temón, porque va a hablar de hombres de fe y los va a poner en un cono de análisis ideológico. Es lo que debo hacer. Porque justamente lo que tenemos que tratar de entender es que no solo hay intelectuales paganos, que son los que hemos leído hasta acá. Los romanos son gentiles, por lo pronto el nombre que se le debe dar hasta el siglo III, IV es gentil, pero la mayoría de los autores lo llaman paganos, cuando en realidad la palabra pagana, si hago una
especie de pequeño excursus y vuelvo, es del siglo IV. Es decir, cuando Pablo Orosio, historiador cristiano, habla justamente de los paganos como habitantes de los pagus, es decir, no de las ciudades, sino de las zonas aledañas a las ciudades, donde los cultos no era el culto al Estado. El culto imperial romano es un culto al Estado, es un culto a Júpiter Capitolino. Pero en los pueblos más alejados, más marginales incluso, había cultos más ancestrales, a una diosa de la agricultura, al dios, por ejemplo, Término, el dios de los límites, es decir, dioses que eran muy antiguos, muy arcaicos y que no tenían la concepción de englobar al Estado y defender al Estado, proteger al Estado, ¿no? Entonces, él dice que los mitos nos permiten, pensemos en la Eneida, expresar dramáticamente la ideología. Uno dice, ¿qué pensará un cartaginés? Ya no hay cartaginés hoy. Bueno, podemos, en el norte de África, cuando este hombre es un númida como Agustín de Hipona, y vaya que lo dice, él no vive en Cartago, vive en Hipona. Y es un hombre, digamos, que estudia en Cartago, que tiene una muy mal vínculo con Virgilio por escribir en la Eneida. Es decir, él está enojado con ese tema, por eso después lo deconstruye como lo deconstruyó. Entonces, expresar dramáticamente la ideología que vive la sociedad, mantener su conciencia, los mitos mantienen la conciencia nacional o de este pueblo social, los valores, y vaya que tenemos valores, pone mayor, y los ideales que persiguen de generación en generación esta sociedad. Pero también dice, sino, ante todo, su ser y su estructura. Es decir, que la Eneida es un poema ontológico para este hombre. Sentido que tiene que ver con una cuestión de ser o no ser. Y no por Shakespeare, sino por él, por Virgilio, ¿no? La entidad del ser, la estructura del ser, de ese pueblo, esa mentalidad de sus elementos. Y justificar, y ahí viene justamente lo que hace el mito, bien Dumézil, las reglas y las prácticas tradicionales sin las cuales todo lo suyo se dispersaría. Cuando uno habla de estos temas, obviamente que hay gente que dice, vamos, que la Eneida es un cuento, es legendario. ¿Y qué dice? Vos te quedaste en el ciclo conservador del análisis. Bueno, esta es una lectura materialista, marxista, del mismo tema. Pero nos estamos quedando sin un análisis. Este hombre que tengo acá, 1886, 1986, se vivió todo, 98. Dumézil, un hombre de la resistencia francesa. Si yo no lo puedo tildar de no conocer lo que es el pensamiento materialista, ni la escuela de L'École d'Anne. Es evidentemente un hombre culto, es un hombre que conoce de qué se trata, y cuando habla de mitos, mismo que Jean-Pierre Bernard, saben perfectamente que si uno no materializa esos mitos, en realidad es justificatoria del poder, bueno, está el problema. Si no puedo, por la ideología, evitar entender cómo piensa este pueblo, ¿no? Dumézil nos ayuda bastante. Vamos al último, vamos a Valandier, otra vez, pero en su gran obra. La otra vez habíamos visto una obra menor, no tan importante. La obra de Valandier, en este caso, es Antropología Política. Una obra que tiene lo suyo, porque este hombre es especialmente un estudioso del mundo africano, pero va a hablar justamente como antropólogo político, una cosa bastante particular. Un antropólogo debería estudiar antropólogos, significa el estudio del hombre, y la verdad le sacó el objeto de estudio a la politología, porque el antropólogo político hace eso, estudiar el hombre en la vida política, inserto en el campo de la política. Bueno, eso también lo hace el politólogo, es más, lo hacemos los historiadores también, pero hacemos un estudio más de campo. Y dice Valandier, este hombre que murió hace relativamente poco. Además fue director durante 20 años de la École de Haute Étude en Ciencias Sociales, es decir, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, con asiento en París, esa HESS, que no tiene nada que ver con los nazis. Cada sociedad global está en relación con el exterior. Muy bueno lo que dice. Piensen en Roma cuando estoy diciendo esto. En relación con otras sociedades que considera extranjeras, hostiles, y sigo. Lo que pongo en rojo es fundamental, ¿no?
peligrosas para su seguridad y soberanía. Si pienso esto en función de Roma, digo, pero a ver, todo lo que hizo en función de otros pueblos vecinos, ¿no? Además, vecino, palabra de ascendiente latino, es igual a hostes. Significa el vecino hostil, el que me va a hacer algo. Necesariamente mi vecino va a hacer algo. A veces cada tanto se manda alguna, pero a ver, no me voy a pegar con el vecino. Nosotros, pero el romano sí. Por esta amenaza del exterior, miren cómo lo ve un antropólogo, ¿no? Se ve llevada esa comunidad, esa sociedad, a organizar su defensa, sus alianzas, a exaltar su unidad. Ah, grande, entendió a Virgilio. Exaltar es una exaltación de la unidad. Su cohesión y sus rasgos distintivos. El poder y los símbolos que lo acompañan confieren así a la sociedad los medios de afirmar su cohesión interna. ¿Sí? Para los que creen que la Eneida es un cuentito, no, paren un poquito, paren las rotativas, no es así. En realidad, Roma se está defendiendo. Roma se está defendiendo y para eso se abroquela, digamos, y sigue avanzando. Y uno dice, bueno, profesora, no justifica el imperio, no lo justifico, estoy analizando cómo llegaron a verlo. Por eso duró tanto tiempo, porque en realidad hicieron todo lo posible para que fuera eterno, para que no tuviera final. Y además dice esa cohesión interna y expresar su personalidad, su modo de ser. Nosotros siempre decimos, cuando vemos Roma, que la mentalidad griega es bastante, a ver, ¿cómo decirlo? Soft, diría un americano o un inglés. Es bastante lábil, es suave, es como flojita, blandita, no es tan, no es fundamentalista. Roma es fundamentalista en su forma de ver el mundo. Justamente tiene una personalidad, la mentalidad del soldado agricultor, que es una marca de fábrica, no se puede mover. Cuando no la tenga, va a entrar en crisis Roma. Y este es un serio problema. Y cierra los rituales, las ceremonias, o los procedimientos que aseguran la renovación periódica u ocasional de la sociedad, son al igual que los soberanos y su burocracia, los instrumentos de una acción política así entendida. A ver, rituales como cuál. Bueno, a ver, el ritual de la fundación de Roma. El ritual de la refundación de Roma bajo ritos cristianos, el 425, en la fiesta de San Pedro y San Pablo de aquel año, 19 de junio del 425, el Papa León I refunda Roma bajo rito cristiano. ¿Pero cómo lo hace? Dice, bueno, Rómulo es San Pedro, y Remo San Pablo, ya está, bautizamos de vuelta. Y la ciudad del Vaticano, el altar de San Pedro, es justamente el Caput Mundi de la Iglesia cristiana. Dice, ¿pero por qué lo hicieron? Bueno, porque no van a dejar el ritual pagano. Entonces, la refundan bajo rito cristiano, cambiaron a los fundadores, en principio. Y uno dice, pues estaban muertos los dos, ¿cómo hizo para ti? Todo puede ser a través de un ritual, ¿sí? Las ceremonias, que acá habla de la renovación periódica, es decir, cada tanto Roma, por eso Polibio decía que era eterna, va a renovar, cuando está entrando en decadencia, renueva la estructura ritualística. Y fundación de Roma construida, Augusto renueva la historia, por eso construye el origen, para renovarlo, y con esa acción de León I se va a renovar nuevamente la estructura, pero bajo rito cristiano. Balandier los tres analistas que hemos visto, me van a dar posibilidades para que yo pueda trabajar esto con ustedes. Vamos un poquito a cuáles son las bases. Acá, todo aquel que ha visto Roma, digo, tengo algunos chicos que no vieron todavía Roma, pero están viendo anticipadamente algo que les va a abrir un poquito la cabeza en ese ámbito, ¿no? ¿Cuáles son las bases del sistema de dominio? Uno puede decir, están usando José Fernández Zubindia, digo bien, Roma como sistema de dominación. Sí, perfecto, yo creo que es el hombre más clarito en este tema. Pero él no dice que es el Senado romano, ahí entré yo, el Senado romano el que decide la expansión romana, que hace el ejército, decide el sistema de derecho, es decir, qué ley se va a autorizar o no, tiene autoridad patum, el Senado, y instrumenta las formas de organización de la sociedad, sobre todo los tipos de ciudadanía, que le va a dar a los pueblos conquistados. Acuérdense que todo hombre que sea de muy buena condición económica, desde un lado al otro del imperio,
per se, solo por ser esto, ser rico, ser aristócrata, es un ciudadano romano. A nadie de nosotros se nos puede ocurrir dudar de que Pablo de Tarso, que va a ser un gran hombre para la iglesia, primero para la judía y después para la cristiana, riquísimo Pablo de Tarso, de Cilicia, va a ser ciudadano romano, lo va a defender Roma, cuando tenga un gran juicio sumarísimo, además, lo llevaba a la pena de muerte. Roma lo defiende, Roma lo libera. Ahora, el tema es, como también dice Francisco Viñabal, pero no liberó a Jesús de Nazaret porque Jesús de Nazaret era pobre. Disparate de Fernández Ubilla. Jesús de Nazaret era parte del linaje del rey David, por lo tanto, era un aristócrata. Profe, me está rompiendo todos los esquemas. No, estoy diciendo lo que debo decirles, que en realidad Jesús ha nacido en cuna aristocrática. Que él le habla a los pobres es otro tema, entonces era fundamental. Y el último ítem de ese sistema de dominio romano es esta élite intelectual que construyó un relato mítico, religioso, político, justificador. Obviamente que el dominio que vaya a lograr Roma con el ejército, con la ciudadanía, con la estructura de la sociedad y con el relato, te va a durar un tiempo, duró 1000 años. Es decir, el imperio romano es extenso. Pero voy a jugar un poco con el tema. ¿Por qué? Porque si le ponemos el ojo, el agudo ojo, vamos a ver que en el relato pagano está dentro del relato cristiano. Lo único que van a tener que hacer los hombres de la tarde antigüedad, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán, al que he investigado y dejé, y ahí lo tengo durmiendo el sueño de los justos, el Prudencio, por ejemplo, Prudencio de Roma, es decir, hombres que han sido fundamentales en la construcción de la intelectualidad cristiana, porque no es que los cristianos no deban tener hombres llamados padres de la iglesia, pero eso es en el ámbito de la historia cristiana, y el historiador no hace historia cristiana, hace historia. Ahora, sea cristiana o no, y si tengo acá, qué sé yo, mi amigo que me dice, pero usted ve la historia de no me debe pasar esto. Entonces, lo que debo hacer justamente es ver desde un ojo lo más racional posible el tema que estoy viendo. Pruebas documentales, ya sé, no me diga nada. ¿Tú? ¿Salió? Sí. No importa. Las fuentes primarias, el universo cultural romano como semilla y nutriente, me se me ocurrió esto, así que lo voy a leer, porque no te sale muchas veces, de los intelectuales del imperio. Es decir, en los textos paganos, los hombres del siglo III, IV, II, III y IV cristianos vieron semillas de su mensaje de fe. Y lo tomaron. Se lo hicieron propio. ¿Pero cómo hicieron? Pero perdón, muchachos. A ver. Los intelectuales, y por eso nos llaman así, los hombres que usaron su intelecto para hacer que la iglesia dominara el mundo. Dijeron, no, Roma se muere, falta poco, vamos a tratar de que esto cambie. Entonces, lo que es pagano lo vamos a cristianizar. Entonces, el imperio queda, pero cristiano. Entonces, salvamos el imperio y salvamos nuestra fe y nuestra iglesia, la consolidamos y después vendrá, no puedo empezar esto que voy a decir ahora, yo puedo hacerlo, voy a ir al medioevo, la modernidad, la contemporaneidad y después vengo yo. Esto pasó. Ahora, lo que tenemos que ver es hacer esto. Esto fue esto. Esto ya lo leímos. Esto es Cicerón, esto es el Tratado de la República, pero si yo veo lo que está subrayado, gracias. Te vamos a dar un premio, está acusando, te va a ver, bueno, no. A ver, ¿quién me lo lee? El título es Para todo cristiano hay una sola ley. Esa sola ley es el Nuevo Testamento. Siempre, pero siempre acompañado de un Antiguo Testamento, porque no hay cristianos si no hay judíos. ¿Está? En cambio, a la inversa, como mis amigos judíos me dicen, vos trabajás para el judaísmo, gracias, no te das cuenta. No, es que tengo que ser consciente de que Jesús era judío. Entonces no lo puedo evitar, lo tengo que decir, le tengo que decir a los demás, cuidado, que Jesús era judío. Y lo que nosotros llamamos la Torá, ahí la conocía casi de memoria, si no de memoria.
Y el resto de los libros, que serían los libros de ascendiente helenístico, no, obviamente no. Pero los salmos que van a cantar los cristianos en el momento de la muerte, ahora vamos a ver un poquito de eso, son salmos de ascendiente helenístico. Bueno, acá tengo a Cicerón sobre la República, o Tratado de la República, libro tercero, parágrafos 22-33, ya leídos, pero yo los marqué a propósito. Esa ley, que para el romano es la ley, es el derecho romano, para el romano cristiano es el Nuevo Testamento, es el Evangelios en griego, la buena nueva que se da en ese Nuevo Testamento. Habrá siempre una misma ley para todos los pueblos. Ajá, muy bien, es Cicerón. Sí, pero también lo va a decir Ambrosio de Milán. Habrá un único Dios. No tengo que decirles que está en la Biblia, digamos, un monoteísta. Dice, bueno, pues sacó maestro común, si quiere lo leo. Porque Dios es maestro común, autor de tal ley, juez y legislador, todo eso es el Dios de los cristianos. Pero me quedé con la verdad, como golpeando, ¿no? Es decir, jugando con las palabras más emotivas. Un gobernante de todas las cosas, ahí está hablando justamente del emperador. Dios, de donde procede la autoridad espiritual y el poder temporal. Ya está hablando de Diocleciano seguramente. Puede ser ese caso, porque es el único que es un emperador, guión, Dios rey, así. Bueno, porque es el hijo de Dios y es un solo momento. Después viene la monarquía de derecho divino, Constantino, y con Constantino empieza justamente esta idea que es un gobernante del mundo por derecho divino. Es Cicerón, no es un texto cristiano. Vamos al jefe, Virgilio, vamos a Virgilio. La égloga cuarta, que sería donde él pone todo su pensamiento político, y en este caso Virgilio supo poner la visión del hombre providencial. Bueno, a ver, ¿quién me lee lo que está subrayado? A ver, vamos que todos podemos participar. A ver. Lo de Roma, ¿no? Sí. Él vivirá como los dioses mismos. Joana, ¿no? Perdón. Sí. Joana, sí. Él vivirá como los dioses mismos, y él mismo les parecerá un dios y gobernará el universo pacificado por las virtudes paternas. ¿Está hablando de Augusto? Que parecerá un dios en su muerte, o en vida, a través de ese genius que tenía Augusto Prima Porta. Y de las virtudes paternas son las mores mayores. Ahora, si lo vuelvo a leer, digo, pero qué cosa seria. Esto es Jesús. Él vivirá como los dioses mismos. En este caso sería como Dios mismo, si uno quiere. Él mismo les parecerá un Dios, sí, es Dios, y gobernará el universo pacificado por las virtudes paternas. Claro, las virtudes de su padre, que son fundamentales. Uno dice, ya sé, lo que pasa es que los cristianos, cuando iban a la escuela de gramática, a la escuela de retórica, leyeron a Virgilio. Sí, perfecto, ahí está el tema. Entonces supieron sacar, extraer el sumo, lo que más le interesaba del relato. Vamos a la Eneida. Y dice, pero que no puede ser esto también lo que tanto amamos de Virgilio. Misión providencial tiene el romano, pero también la iglesia. Tu romano recuerda tu misión, ir rigiendo a los pueblos con tu mando, pero no va a decir que la iglesia cristiana rige a los pueblos con su mando. 2 puntos. Sí, estoy afirmándolo contundentemente. Es decir, la iglesia cristiana no es solamente una estructura teológico-ritualística, dogmática. Tiene una razón de ser en la tierra, que es difundir esa fe por todo el orden. Es ecuménica por nacimiento. Entonces tiene que lograr esto mismo. Y cuando seguramente leyeron a Virgilio, lo veo a Agustín, en Hipona leyendo acaloradamente este texto, y diciendo, pero me está escribiendo para mí. Y conceder tu favor a los humildes, de eso no se puede olvidar. ¿Por qué saqué el otro? Porque aun cuando se impongan leyes de paz, el cristianismo no lo va a hacer, lo va a hacer el imperio, imponer. Y abatir, combatiendo a los soberbios, el imperio y a veces también la iglesia, pero no en todos los casos. ¿Vamos bien hasta acá? Ya lo hemos leído. Es decir, estoy hurgando los textos ya vistos.
Acá estoy con Plinio el Viejo, que lo habíamos leído, creo. Después les traje uno que es bastante bonito e interesantísimo. Hiperecuménico, Roma. A ver, ¿qué peroleico está en rojo? Va, muy bien, Agustina. Una tierra que es madre de todo el mundo, elegida por voluntad de los dioses para congregar imperios antes esparcidos, educar los hábitos sociales y, con la comunidad de lengua, llevar al entendimiento a gentes de hablas diferentes y salvajes. Ah, bueno. 20. Muy bien. Pero uno dice, pero che, Plinio no tiene nada que ver. Bueno, Plinio fue leído. Quiero hacer una pequeña acotación. En tiempos de los monjes benedictinos, del siglo VI en adelante, que es la primera orden de monjes que aparece, pero regular, vamos a decirlo así, con regla, dentro de la iglesia, la obra más leída es Plinio el Viejo. Porque la verdad que no había siembra, ¿no? Se había perdido la capacidad de sembrar y había que volver a leerlo al viejo Plinio para ver cómo se sembraba, cómo se trabajaba la tierra. Esta obra, que tanto monje leyó, también nos está dejando internamente la semilla, el nutriente de lo que va a venir, que ya había venido para los monjes. Y ahora sí, vamos a ver un tal Elio Arístides. Cuando lo leamos, no lo teníamos, hasta acá. Yo les cuento de qué se trata este texto, el texto de la época de Adriano. Tiene más o menos unas 7 versiones diferentes. Bueno, he traído la versión Gregos, que sería, ustedes saben, los que conocen, que es la editora de textos clásicos más sólida, con mejor trabajo sobre el texto y mejores traductores. Y Elio Arístides, el griego, yo creo que con dolor, lo voy a decir así, con dolor tuvo que escribir esto. Un elogio a Roma. El que hubiera querido elogiar a Atenas, van a ver lo que dice los griegos. Siendo ustedes grandes, está hablando a los romanos, calcularon la ciudad de grandes dimensiones y la hicieron maravillosa. Porque buscaste, estoy cortando solo lo que está subrayado, y la hicieron maravillosa, ¿no? Que un griego diga esto, para el aplauso, quiero aclarar, pero Polibio también lo hizo en su debido momento. Porque buscaste una población digna de ella y convertiste el ser romano, no en ser miembro de una ciudad, piensa en el Vaticano, sino en el nombre de un cierto linaje común. Cuando uno entra a misa y escucha misa, va a ver el linaje común. Somos la comunidad del linaje común. Pues no separas ahora las razas entre helenas y bárbaros, es una gran crítica a los helenos. Que la verdad que creían que los bárbaros, estos maravillosos persas, eran seres no inferiores, que balbuceaban no hablar. Es una gran crítica del griego a los helenos, pero es un griego bastante raro, es un romano pensando esto. Es un romano y un cristiano, el cristiano piensa igual, Agustín de Hipona piensa eso. Al construir una ciudad más populosa que toda la estirpe helénica. Esa ciudad es la cabeza del mundo para los cristianos. Y es Roma, y la sede fundamental es con altar que tiene ese caput mundi, el onfalos del mundo, el ombligo del mundo, ese maravilloso altar con baldaquino que tiene San Pedro, es la cabeza del mundo. ¿Para quién? Bueno, para los cristianos. Y desde allí es la ciudad más populosa del orden en ese momento. Muchos en sus respectivas ciudades son ciudadanos tuyos, no menos que de sus congéneres. Sigue hablando de Roma, está hablando de los cristianos. Las personas más importantes y poderosas de cada ciudad guardan sus respectivas patrias en tu nombre. Ahora, yo sé que la sonrisa viene porque uno dice, no puede ser, pero si yo saco Roma y pongo cristianismo, bingos quedan. Roma, y me voy a quedar con la última y es la frutillita del postre, porque cuando Virgilio dice esta frase, le está diciendo a los romanos, extiéndanse hasta donde pueden, chicos, el mundo es para ustedes, lleguen a donde quieren. Hubo vínculos con los chinos, pero no llegaron a China. No es para tanto, pero el mundo conocido lo tuvieron en sus manos. Hasta el punto que el mar interno le cambian el nombre y le ponen Mare Nostrum, hoy Mar Mediterráneo. No pongo a su dominio, puedo leer lo anterior, pero habla de Rómulo y del nacimiento, la globa nodriza y todo lo demás,
La ciudad de Marte, perdón, Roma, imperio sin límites temporales y espaciales, luego Rómulo, Ufano con su atuendo de la rojiza piel, dejo todo lo que viene y voy a los subrayaditos. Eneida, libro 1, 255, 275. Este es 275. No pongo a sus dominios imperio, no para límite en el espacio ni en el tiempo. Está diciendo, va a ser el mundo conocido, la ecúmene, pero en todo el tiempo de vida. Yo le digo, bueno, pero sé lo que se cumplió ahí, sí, la capital de la cristiandad. Esa Roma que iba acá. Les he dado un imperio sin fronteras. Para un romano era así. ¿Saben quién logró que fuera un imperio sin fronteras? Los cristianos. Hay cristianos en China. Hay cristianos en lugares donde uno no pensaría que hay un cristiano, sí lo hay. Y hay una iglesia. Lo que pasa es que la Edad Media justamente lo que hizo fue tomar toda esa simbología pagana y transformarla al cristianismo y someterla bajo una dominación muy importante. O sea, toda esa simbología la necesitaba. Bueno, ha dicho una medievalista, cada uno trabaja bien para... Les aclaré el colorcito para ver, porque vamos a entrar en la cristiandad, lo puse en tono celestial, ¿no? La mimesis cultural con la romanitas hacia la suplantación religiosa del paganismo. ¿Dónde quiero llegar con esto? Yo voy a hacer un pequeño estudio del caso, pero después voy a llegar a 2 o 3 textos que son Boccaccio y Cardinale. Me da la sensación, profe, viéndolo así, como que el cristianismo no tiene ningún elemento innovador, sino como que absorbió todo lo que ya había. Perfecto. Si lo griego, la filosofía, me hiciste parar en el momento justo con algo que no expliqué. ¿De dónde viene todo lo que vimos antes? De la filosofía estoica. Es decir, todo esto que bajó, Virgilio era un poco estoico y un poco epicúreo. Para los que no recuerdan qué es, y hay otros que lo están refrescando en este momento, pero hay otros que ya lo saben de memoria, porque ya otra vez el estoicismo, esta escuela que surge en la Stoa, en el ágora griega, quiero aclararles que en Atenas hay 2 ágoras, el ágora romana y el ágora griega, y que la Stoa es el pórtico donde hay una serie de entradas, portales, donde cada filósofo sentado habla de sus ideas. Cuando Zenón de Quitio se sentó y enseñó, el mundo que lo rodeaba estaba en una crisis agonal, final. Y él era consciente de lo que estaba viendo en ese mundo. Estaba viendo que el mundo se destruía a pedazos porque había muerto Alejandro y todos los que lo sucedieron se estaban masacrando entre sí. Entonces es como que el hombre común, uno puede decir el hombre común de hoy, y para eso sirve bastante la historia, ante las realidades de vida, el hombre se angustia. Y lo que pensaba el griego, es que el griego se había herido a sí mismo. Había hecho todo lo posible para no pensar en la comunidad, sino pensar en el individuo. Eso era Alejandro de Macedonia. Alejandro Magno fue un hombre sumamente interesante por la expansión lograda, pero que no tuvo un ápice, un nada, un soplo de vida para pensar en todos los otros griegos. Eso en él. Entonces, el culto a la personalidad que surge con Alejandro es genial por lo magnificente y es durísimo cuando uno piensa, ¿y los griegos? ¿Qué pasó con los griegos? Destruyó a la comunidad para emerger él como una persona destacable. Y ahí aparece lo que se llama el personalismo más agudo. ¿Qué pasa cuando la comunidad pierde a la persona que lo lidera? ¿Y que quiénes lo van a suplantar? ¿Iguales? No, realmente no los hubo. Vieron que nosotros en nuestro lenguaje común hablamos de 4 de copas, esa especie de baraja que no te sirve para nada. Bueno, esto es lo mismo. Es decir, los que quedaron no estaban a la altura. Entonces el pueblo sufrió mucho y hubo que emergieron 2 filosofías para la crisis. Una es una filosofía que trata de filosofar a tipos de plata, a hombres de plata, que les da un recetario de cómo vivir en esa realidad
y otros, serían los epicúreos, qué hacer para no sufrir con todo el sufrimiento que me está rodeando. El estoicismo va a ser una filosofía que cree una imagen de algo muy fuerte y central, que tenga foco en esa vida natural, y lo primero que piensa Zenón es, bueno, en un nous, en una especie de pensamiento originario, razón universal, pero esa razón universal, si lo llevo a lo leído, se mimetiza con Roma. Roma es esa razón universal, y por supuesto Augusto lo va a hacer en el momento que sea, y Trajano en el momento que sea, y por supuesto Diocleciano, y por supuesto Constantino tiene que ver. Resultó en el Alto Imperio. Cuando los cristianos empiezan a leer sobre Zenón de Quinio, ¡ay, qué interesante que está Zenón! Porque, y si saco nous y pongo Dios, el Dios de los cristianos, y cerraba perfecto. Entonces, todo lo que hicieron fue nutrirse, la semilla vino, pero ellos sembraron. Por eso se decía que Jesús era el logos griego, spermatikos. Era un logos que dejaba su semilla, su esperma, y permitía la multiplicación. Es decir, que ahí tienen el ideal universalista. Cuando uno ve al epicureísmo, dice, bueno, pero los epicúreos seguro que los cristianos no son, esos eran los monjes. Es decir, la vida despojada, salida del mundanal mundo. En un lugar donde al hombre no hay cómo provocarle angustia, zozobra, perturbabilidad, palabra terrible que era la taraxia, esta famosa. Taraxia es perturbabilidad y ataraxia es imperturbabilidad, que es un poco la gran actitud de vida. El monje vive así. Entonces, volviendo a esto, que sería la cristiandad, no dejen nada fuera del análisis. Todo lo que vino en el universo intelectual, el cristiano lo aplicó de alguna manera. Bueno, vamos a ver si es cierto esto de la mimesis cultural. Vamos a analizar primero los hitos de la consolidación de la romanidad. Les traje, a ver, cuando tenía que bajar estos cuadros, decía, qué maravilloso, tipos como Murillo pintando el nacimiento de Jesús de Nazaret. Bartolomé Murillo, hombre del siglo de oro, casi a la vera del camino del gran Diego Velázquez, yo creo que ha hecho la mejor pintura de ese momento. Su lectura, como él pintaba pobres en las calles de Madrid, pintó pobre, la verdad que muy pobre no era ni la mujer ni el varón que están ahí, María y José, y no puedo tener algún término para juzgar si era rico, pobre o no Dios, porque no está dentro de la ecuación humana de la que estamos hablando. Bueno, el nacimiento del Cristos, ya lo vemos, el Cristos, el Salvador, Belén de Judea, para el que no lo sabe, descendiente del linaje del rey David, por eso decimos justamente que es medio complicado hablar de un Jesús pobre, porque en realidad va a ser rabino, es decir, que dentro del judaísmo va a ser importante. Escribe, y esto sí habla en parábolas que van a ser pasadas al Nuevo Testamento, 4 evangelios, y esas parábolas van a convencer a los pobres de Palestina, y de Jerusalén, por supuesto. A los pobres, materialmente, y él lo dice claramente en la bienaventuranza, a los pobres de espíritu. Es decir, a los ricos que quieran jugar como pobres. El rol será de una pobreza espiritual. Y sacarlos de ahí. No sé si llegó a lograr algún cambio en algunos de ellos, puede que sí. Antes de morir, más de uno. Bien. El segundo hito. Estoy logrando. El segundo hito es el año 41. En el año 41 el cristianismo pasa a llamarse así. Se llamara a los nazarenos, que eran los que lo seguían, cristianoi, es decir, seguidores del Cristos. ¿A quién encontré como gran autor? Otra vez sigo con el siglo de oro, ¿eh? El gran Domenico Teotocópulos, impronunciable por cierto. ¿Cómo lo llamaban en aquellos años? El Greco, por supuesto. Y acá vemos justamente a Jesús con los apóstoles, ¿no? Se ve una imagen que por supuesto se van a llevar el Pablo, así que es de ustedes. Tercerito, el año 64. El año 64 es importante, ya tengo dos, usted con una sola. Es importante porque
Qué hermosa imagen de Jérôme, un hombre de fines del siglo XIX, por cierto, pero qué buena la imagen, y si la pudiera acercar, llegar a la cara justamente de ese obispo que está ahí, que no es nada más ni nada menos que Pedro. El 64 es la primera gran persecución de cristianos. Razón, se incendió Roma. ¿Por qué? Porque se incendió. Si saquemos las películas, terribles películas hollywoodenses acerca de este tema, y empecemos a ver que Roma se quemaba y se incendiaba todos los años. ¿Sabes? La verdad que le dio fiebre, el incendio fue bastante grande. Y algunos de sus acólitos le dijeron, Señor, hay que sacrificar. Si no sacrificamos a alguien, la gente lo quiere sacrificar a usted, porque canta loas acerca de que tirar abajo la Roma de barro y hacerla de mármol. Usted lo dice, no lo digo yo. Y entonces se le ocurrió la idea de que había un grupo de hombres, llamados cristianoi, que no juraban fidelidad al emperador, porque no pueden jurar fidelidad a Dios y al imperio o emperador. No puede haber dos dioses. Y ante esa circunstancia, bueno, tenemos los nombres, tenemos la dirección, lo llevamos a que los leones, no sabemos si esto es cierto. No sabemos si los leones comieron hombres, no sabemos si hubo hogueras, pero todo eso lo tenemos en todo, y ahí de vuelta Laura nos puede agregar algo del medioevo, es una construcción más medieval que antigua, porque en la antigüedad la vida de Plutarco, ahora digo, Agustina, quiero hablar. No, justamente estaba leyendo el otro día en Anales 2 de Tácito, que él hace una mención al incendio y a la persecución de los cristianos. En realidad hay una discusión historiográfica, digamos, entre si Tácito mencionaba a los cristianos en sí, pues estaba refiriendo no me acuerdo bien cuál era el otro elemento. Podía llegar a ser judíos o podía ser cristianos. Claro, pero figura, digamos, la traducción figura cristianos. Bien. La traducción es cristiana. Perfecto, ¿no? Bueno, ese es uno de los autores que nos refrenda. Primero, Tácito es un autor. Entre el siglo I y II. Este hombre, Tácito, escribe anales. Escribe Germania, una serie de obras importantes, pero en sus anales relata sobre los cristianos la existencia física, concreta, si hay cristianos hay Cristo, concretamente, ¿sí? Y él también habla del nacimiento de un tal Jesús, el famoso Horacio que ya hemos visto. Bueno, seguimos. Ese hombre que está allí, el líder espiritual, Pedro, es asesinado. Se le corta la cabeza, pide ser crucificado boca abajo, entonces... De vuelta, todo es una construcción historiográfica cristiana, pero la verdad que se lo encontró debajo del altar de San Pedro, restos encontrados, en la época de Pablo VI, Papa, es un estudio, un análisis arqueológico, con carbono 14, y la fecha es del año 64 de la muerte, y no tiene cabeza, el resto que está abajo, y que sería la reliquia cristiana. Ahora, cuando uno va fuera de Roma, Pablo Extramuros, la iglesia de San Pablo Extramuros, se encuentra que debajo del altar también hay un resto humano. Y una vez que se hizo el estudio, Carbono 14, y lo hace Ratzinger, antes de ser papa, pide justamente a Juan Pablo II, papa, que lo haga, se encontró que la antigüedad es la misma, es decir, que hay un resto humano, una reliquia cristiana, que aparentemente es la de Pablo de Tarso. Ahora, este es un hito, el del martirio. Para los cristianos sí, pero ahí está el tema. No hay un texto que no sea cristiano que hable del martirio. Entonces uno lo pone como en sordina. Está, pero están las actas de los martirios. Por favor, profesora, ¿cómo no? ¿Quién hace las actas de los martirios? La iglesia. Entonces tampoco, como la Biblia uno me dice, no, pero es taxativamente existente. Lo leemos, lo interpretamos, pero somos conscientes de ese tema, que es muy importante para la iglesia, pero que nos tenemos que cuidar un poquitito. ¿Cómo lo vemos? Y ahora sí, vamos a entrar en este fin de nuestro encuentro de tres encuentros. Porque a esto me estoy dedicando desde hace muchos años. Es el tema de cómo escribe el cristiano. Y la verdad que cuando uno hace este repaso que yo acabo de hacer con ustedes, que podía tener 25.000 textos más,
hice lo más lindo, lo mejor, lo más jugado, porque son autores muy conocidos. Bueno, vuelvo al tiempo en que la iglesia está siendo perseguida, sobre todo los cristianos están siendo perseguidos y se recluyen en catacumbas, y aparece una primera tensión entre un gentil y un cristiano. El tema es, todo lo que conozco del gentil-pagano, lo conozco por el cristiano. Entonces, y pobre Celso, no pudo escribir nada. Otra cosa que les puse acá, ¿quién dijo que nació entre esos años y murió entre 176 y 180? Será el discurso este. ¿Quién dijo que dio ese discurso en esos años? Lo dijo Orígenes de Alejandría, que vamos a ver. Entonces, es como que el cristianismo necesitó construir, en oposición al paganismo, su propia identidad. ¿Y qué hizo? Limó todo lo que tuviera que ver con la religión de Estado. Y se quedó con todo lo que tuviera que ver con la poética pagana. Pero en algún momento era un sallo, era un peso tan grande que tenía, que se deshizo del poeta. Y ahora escribo yo. Ya no necesito que nadie me dicte la letra. La letra y la música la hago yo. Ese se llamó Agustín, se jugó. Agustín. Vamos. Dice Celso, si alguien me lo lee, este es el discurso verídico, verdadero, le puse las dos versiones. Para Orígenes, en latín, habla justamente de la veracidad. Entonces, verdadero sería. Pero por ahí encontré este texto que yo saqué de una traducción de griego que decía justamente verídico. Bueno, vamos a la lectura. Yo leo. Vamos, muy bien, gracias. Una raza nueva de hombres nacidos ayer, sin patria ni tradiciones, unidos contra todas las instituciones religiosas y civiles, perseguidos por la justicia, universalmente marcados de infamia, pero que se glorían de la execración común. Vamos de vuelta un poquito más lento. En este caso vamos a una raza nueva de hombres. Se jugó el pagano, no sé. Raza nueva de hombres. En realidad lo que está diciendo es que son como esos bárbaros a los que en términos raciales hay que poner fuera. No, lo pongo afuera. Nacidos ayer, esta gente no la conoce nadie. Yo vengo de una prosapia determinada. Es decir, es una ondulante cantidad de detracciones públicas. Cuando alguien tiene miedo, lo que hace es denostar. Cuando alguien te demuestra en la calle, te dice algo, una imprecación, es porque está enojado por algo. Pero cuando alguien desde el punto de vista intelectual te está haciendo esto, es porque se chiquicen cada vez más. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos mal nosotros para que ellos crezcan tanto? Dice algo más grave, dice, sin patria ni tradición. Uno de los autores que hemos leído, que era justamente Balandier, habla de la patria justamente como esto del elemento común, ¿no? De los hombres que tienen una religión determinada. Con lo cual, si no tienen patria, no tienen religión, no acepta esa religión. Unidos contra todas las instituciones religiosas y civiles. Ojo que son peligrosos, está diciendo, porque estos tipos niegan a Júpiter. Son complicados, porque ¿cuál es el Dios? Sí, esto me remite esto de que sin patria y tradiciones, me remite el texto de Saint Croix, el que vemos para el cristianismo justamente, que él habla que eran como herejes dobles los cristianos, porque sí, no solo renegaban, digamos, del emperador y de Júpiter, sino que habían traicionado a su propia religión, digamos, nativa, su propio Cosmaiorum, digamos. Claro, son doblemente heréticos. Claro, entendamos que cuando Pablo era judío, decía justamente que los cristianos eran heréticos. Famoso texto de Pablo, donde él, una de las epístolas, donde él dice, cuando yo era judío y execraba a los cristianos. Bien. Universalmente marcados de infamia. ¿Qué es esto? Porque no siguen la ley romana, que dice que deben jurar fidelidad al emperador. Esto es un poco lo que lo lleva a que son infames, porque si el emperador es el Estado y el Estado es universal, esto te niegan todo. Cuidado, que son peligrosos, ¿no? Marcados de infamia, porque están siendo infamantes contra el emperador.
pero que se glorían de la execración, de la condena común. Se glorían de que los carguen y que digan que son hombres raros, que son antropófagos, porque se comían a un tal Cristo, le decían, sobre todo Tácito dice Cristo. Era no entender que el ritual tiene una transubstanciación en un momento determinado, que no se comen a nadie, sino que hay que transubstanciar el pan en carne. Bueno, pero esto es un temón, pero más teológico que otra cosa. Es una consulta. Ellos, con toda esta cuestión del ritual que nos había dicho, ¿no pueden entender este ritual de los cristianos? No. No. Primero, el ritual romano, ¿no? Es un ritual que busca siempre algo que tenga que ver con el bien de la comunidad, con el bien de la familia, con el bien del Estado. La religión politeísta, y creo que esto es fundamental, es una religión en la cual la relación entre los hombres y el Dios correspondiente, que sea, lo pongamos el Dios del Estado, Júpiter católico, es una relación contractual. El hombre hace algo y el Dios le devuelve. Cuidado que la religión más contractual de todas las religiones del libro es la religión cristiana. Porque justamente, en el caso de yo voy y hago una ofrenda en espera de que venga algo a cambio. Y esto lo tiene el cristianismo, porque tiene elementos paganos que han nutrido una parte de su historia. Porque si no, los paganos no se convertían. El hecho de que se hayan sacralizado árboles y piedras y sobre ellas se construyeran iglesias, no dejemos de repetir que debajo de cada iglesia importante de Europa hay un templo pagano. El propio San Pedro está encima de un circo romano del tiempo de Calígula. Así que no es menor el tema. Hay algo debajo que es pagano y que uno hurga y lo encuentra. No hay que hacer demasiada inquisición arqueológica. ¿Va bien hasta acá? Celso ataca a los cristianos. Muere. El cristiano Orígenes, que es un poquito posterior a Orígenes de Alejandría, siglo II, III, miren los años en los cuales vivió, escribe, no le quedó otra que escribir el contra Celso. Cuidado que él escribe contra los cristianos, él dice, bueno, yo voy derecho contra este hombre que pone en duda nuestra fe. Y la verdad que todo lo que dice este hombre, que murió trágicamente, es decir, en la historiografía cristiana, nosotros llamamos justamente en esta vida de santos, ¿no? No fue santificado Orígenes, porque hacia los últimos años de su vida se volvió herético en algunas concepciones relativas al dogma de fe. Pero eso no significa que no se escribió más de 700 obras. Uno de los más prolíficos hombres de la Iglesia, aunque posteriormente se lo haya destacado, entre comillas, o separado como herético. En este momento no lo era cuando él escribe este contra Celso, el libro primero del contra Celso, y miren cómo ve, le responde punto a punto a Celso, ¿no? Era Jesús, y hace historia, futuro rey, no a la manera que se imagina, yo estoy diciendo solo lo rojo, era Jesús, futuro rey, no a la manera que se imaginaba Herodes, aquel Herodes Agripa tan loco que era y tan helenístico, sino como convenía diera a Dios un reino para bien de sus vasallos. Es decir, no con alguien que cobraba tributo a los pueblos, sino con un Dios, con un rey, perdón, que le daba, porque Dios lo pedía, a su pueblo algo que le redimiera toda su vida, aunque no le diera algo concreto, constante y sonante. A un rey que los educaría, y con esto es difusión, esto es evangelización, que los educaría y conduciría con leyes verdaderamente de Dios. Y ahí empieza el adjetivo. Es decir, que cuando un cristiano habla, y habla por la iglesia, lo que dice es verdadero. Lo de Celso, lo dice claramente, lo de Celso es falso. Y eso es de no estar todavía más saludable. Porque lo está sacando de la iglesia, pero lo está sacando del futuro. Si el futuro es cristiano, eso no está. Eso lo sabía Jesús puntualmente y voy a lo rojo de vuelta. Y así, negándose rey a la manera que la gente se imagina. La gente se imagina un solo rey. Bueno, él trabaja esto retóricamente. Será mi reino fuera de este mundo, va a decir Jesús. Mis servidores hubieran luchado para que no fuera entregado a los judíos, pero la verdad
es que mi reino no es de este mundo. Palabras que él dice cuando lo llevan al martirio, concretamente ante Herodes Agripa. Y cuando Herodes le pregunta, dicen que quieres ser el rey de los judíos, o eres el rey de los judíos. Y él dice, no, mi reino no es de este mundo, con lo cual le dice, bueno, llévenselo a este que compite conmigo realmente. Yo soy rey de este mundo, no soy de otro, por lo cual... Bueno, perdón. Bueno. Él llega como para decir, estamos por terminar. Bien. Pero ahora les comparto algo. Lo hice realmente por ustedes. Va a salir grabado esto del tuk y todo lo demás, pero igual, las chicas van a hacer un buen recorte. En realidad, cada uno de los hombres de Roma desde el siglo II, III en adelante, y que fuera de familia aristocrática, y ahí hago una pequeña postillita, y algo más, digo porque Agustín no era un aristócrata, y tengo que hacer la aclaración, era enviado por sus padres a 2 escuelas. Entonces les traje, para que ustedes lo conozcan, pedacito de un trabajo mío del año 2005, que habla justamente de cómo se educa al aristócrata del Grande Imperio. Durante esa época, esto lo dice el gran Roland Barthes, su obra es La aventura semiológica, ¿está bien? Sí. Y esa obra del año 93, que en realidad vio la luz francesa hacia 1980 aproximadamente, dice claramente que en la escuela de gramática el hombre va al gramáticus, el alumno chiquitito, 7 años, va al gramático, y posteriormente, aproximadamente a los 14 años, dice, va a pasar a la escuela de retórica. Síganme con A y B, miren lo que hace. En la escuela de gramática aprende los grandes autores. Autores que no puse acá, pero digo a Virgilio, a Cicerón, a Horacio, a Floro, a Ovidio, hombre no por gusto, pero bueno, escribió bien, los Fastos eran una gran obra. Y el arte de amar era un bombón, era algo así como, para el lector común, era una obra conocida y querida por el hombre, porque hablaba de cómo se tenían relaciones sexuales en una sociedad donde la relación entre hombre y mujer, entre varón y varón, entre mujer y mujer era bien aceptada. Es decir, no había lo que después vamos a ver, el cristianismo, la necesidad de un matrimonio, es decir, de darle a la mujer, mater, la protección del varón. Eso significa matrimonio. Unir es proteger. La enseñanza del reto busca justamente la enseñanza de, ahí tengo narraciones, no puedo marcar lo que puedo poner, narraciones, resúmenes, una disciplina, todo lo que tengo que hacer yo, análisis de argumentos narrativos, de acontecimientos históricos, de panegíricos elementales, ¿no? De alto vuelo retórico, lo que se llama ampliaciones de lugares comunes, para que está haciendo la tesis, discursos sobre un esquema preexistente, que sea la performata materia, se está enseñando vía la palabra, por vía de palabra, lo que más abajo está en verde, dice en concreto, dice allí, me lo leen en el texto si pueden, esta pedagogía forzada a la palabra. Esto, tengo que decirlo con dolor, lo que voy a decir, va a quedar grabado además. Cuando yo empecé en docencia, hace muchos años, y cuando me enseñaron a mí, me forzaban la palabra. Vuelvan a pedirle a los pibes en el aula que hablen, que den orales. Se está perdiendo la palabra, los pibes saben escribir y nada más. Y después cuando tienen que enseñar no saben qué decir. O sea, la palabra se fuerza. Se fuerza a través de todo este mecanismo interesante. Y si se buscaba que el alumno perdiera la vergüenza, es natural del hombre, es innata, y que se sintiera seguro al hacerlo por medio de una técnica metódicamente practicada. Toda esta educación quería lograr que el estudiante saliera del silencio y alcanzara un buen dominio del mundo y de los hombres. Grande Roland Barthes. Es exactamente lo que encontré en las lecturas que vi. Que no se le fuerza la palabra sale sola. El que escribe bien de una, como decimos hoy, es decir, enoja a cualquiera y sale fluidamente la escritura, es porque él se autoforzó de ser un buen escritor. Bueno, vayamos ahora un poquito más a un tema que es la retórica, pero la nueva retórica que aparece entre los siglos III, IV, ahí los puse, segundo, cuarto, nosotros tercero y cuarto es donde más se da.
que la segunda sofística es una corriente filosófica e histórica, historiadores que siguen esta regla, que tiene la visión de que la enseñanza y que lo que uno diga debe decirlo para todos, es ecuménica. ¿Por qué justamente? Eso lo puse al final. La neorretórica fue ecuménica, fue mundial, universal, porque las figuras fueron aprendidas por todas las escuelas de retórica. Era como si fueran figuras ya armadas, prefijadas, prefiguradas. Figura se dice en retórica a una forma de decir. Y el otro cuando lo escucha, claro, es la figura de el pensamiento reflexivo. Ahora van a ver que el cristianismo toma dos, muy fuertes, muy importantes. Se enseñaba del mismo modo, porque además nació en medios comerciales, como decía de Oriente, donde había que hablar rápido, conciso y para que todos se entendieran en todo el mundo. Y llegó a la literatura. Se educaron con la neorretórica o segunda sofística hombres como Libanio en Antioquía, como Gregorio Nacianceno en Constantinopla, en la Grecia Oriental, pero un hombre que vivió casi toda su vida en lo que hoy es Estambul, y por supuesto Agustín en Hipona, o en Cartago. Vamos a ver cuáles eran los recursos que tenía el cristiano. Los recursos cristianos son dos. Son tan originales. Porque mientras el pagano era un hombre que hablaba de la virtud del todo lo que vimos antes, aparece esta figura que es el sermo humilis, la oración humilde. Vamos a decirlo en términos de los pibes de ahora, jugaban de humildes. Pero en realidad le tenían que hablar a humildes como humildes. Y el obispo lo va a hacer. No, pero cuénteme, ¿qué pasaba en las cartas? No, en las cartas no está. Pero que tanto aparece en un sermo humilis. Estos intelectuales, digo ahí en ese trabajo, presentaron ante la sociedad romana su posición ante las circunstancias de su tiempo. ¿Cuáles son las circunstancias de su tiempo? Que está invadido el imperio de bárbaros. Entonces, ¿qué hicieron? Uy, vienen los bárbaros. ¿Por qué vienen los bárbaros? Y seguramente hicimos algo mal. Es el pecado humano el que nos ha llevado. Viene toda esa retahíla de mensajes. Si algo está mal, nosotros hemos hecho algo mal. Y entonces una reflexión hacia adentro. No respetaban las glorias militares del pasado romano, los autores cristianos. No decían, uy, qué bueno la batalla de la batalla de... No, Sinocéfalos no existía, no había batallas gloriosas. Lo que sí hacían era hablar del presente y del futuro. Por ejemplo, ¿por qué están los bárbaros? Por pecado vamos a tratar de sembrar algo nuevo, y el algo nuevo es la palabra nueva. Palabra nueva es la del cristianismo. Y allá, el pagano se quedó viejo, lo que el pagano diga se queda viejo atrás. Y lo que el cristiano dice, lo dice para adelante. Lo que toma son las figuras retóricas de los paganos. Pero la temática sobre la que habla es la del futuro, la que el hombre quiere escuchar. A ninguna persona que lo está por atacar a Atila se le va a ocurrir decir la Eneida. Digo, uno puede decirlo, pero le van a clavar la lanza igual. Entonces, y esto es lo que hacían los paganos, se reunían entre ellos, hablaban de la gloria del pasado. En su discurso, les pongo ahí, tanto se podía utilizar el combate entre oradores como las suaves maneras. Uno lo ve a Agustín peleándose con alguien y al final dice, bueno, seré complaciente y misericordioso contigo. Y después que le dice, esta batalla, en este tono moral, la he ganado yo porque he puesto. Ya empieza a tener una serie del catálogo de grandes frases, destacadas frases, con las que acaba de triunfar. Se autoasignóse de triunfador. Y el otro, ¿cómo quedaría? Pobre el pagano, ¿no? Me ganó la contienda. Se terminó. Eran muy buenos abogados. Además, el caso de Agustín, parte de su vida fue abogado. El sermo humili, como dice Auerbach, un gran analista de la retórica, ahora justamente se llama Las figuras retóricas, de 1946, la palabra franca y humilde brindada a los humildes. Eso es una figura destacada. Y vamos por un autor que nadie piensa que fue un autor que al cristianismo lo haya halagado. Eso no puede ser. Existe un tipo de mayo del 68,
se la pasó hablando en contra de los que eran conservadores, la iglesia era conservadora. Este señor se llama Michel Foucault. Y va a decir, creo, ¿no?, en las palabras más serias acerca de por qué el cristianismo va a triunfar. Título, los recursos discursivos cristianos destacados. Segundo, el discurso totalizador. Es decir, que dice que el cristianismo tiene un discurso totalizador. Leo con ustedes un pedacito de un pequeño escrito, muy chiquitito. Hoy diríamos justamente que es un paper, ¿no? Esos pequeños papeles donde uno hace algún tipo de ensayo. Se llama La ética del cuidado de uno mismo como práctica de libertad, escrito el 20 de enero del año 84 y él murió 2 años después. Foucault reflexionó sobre la cuestión de cómo el cristianismo fue capaz de desarrollar lo que podemos llamar, en sus términos, un discurso totalizador, un discurso impactante que abrevaba en la visión ecuménica de los romanos frente a los otros. Ya está, me está cerrando la ecuación el solo. Entre las romanitas y las cristianitas, en ese pasaje, el romano supo tomar todas las semillas que necesitaba y las nutrió en otra planta. Era el cristianismo, o la cristianita. Lo que había cambiado era el modo, la temática del discurso, no el objetivo final. ¿Saben por qué? Porque el cristiano piensa que hablar del pasado es hablar de cosas con telaraña. Lo va a decir Agustín. Pero para el cristiano, que se caiga Roma, que se destruya Roma, no es importante, porque son piedras. Y si algo cae y es de piedra, es muy probable que la señal sea, si te portás bien, hay un reino de los cielos. O sea, el discurso totalizador es, no nos preocupemos por lo que nos pasa hoy. El futuro, para un cristiano, existe. Y esto es, en tono de Foucault, lo nuevo, lo renovador, lo totalizador. Bueno, vamos a demostrarlo con Agustín de Hipona. Estamos cerrando, voy a cerrar con 3 textos. Yo lo que voy a hacer es algo de este tipo. Yo no voy a hablar, yo no voy a escucharlos y quiero que analicen conmigo. Y que vean todo lo que fuimos preparando y lo meto dentro, la comunidad de intérpretes, para que vean cómo fueron tomando elementos anteriores, y los fue usando políticamente. Tuve una pequeña experiencia, dando una charla sobre este tema, de una conferencia. En Mendoza son muy cristiano-católicos. Y yo dije que justamente este texto, y de lo que vamos a ver, son textos políticos. ¿Tiene de malo decir que Agustín era un hombre con pensamiento político? Nada, cero. No hay ningún cristiano que no haya tenido pensamiento político. Yo fui alumna de Bergoglio, de teología, y la verdad, Bergoglio es el único que hablaba de política. Porque los jesuitas son, digamos, sacerdotes, una orden, que busca fines políticos en sus acciones. Entonces, no está mal que un agustino diga esto, que Agustín diga esto, porque un monje es agustino, Lutero es un monje agustino. Bueno, a ver, ¿quién me lo lee? Vamos. Agustina, vamos. No priman los cristianos. Una sola cosita, perdón, Agustina. Lean el título, dice la caída de Roma del 410, Roma cae en el 410, no en el 476, y cae porque de 3 días cayó, la tumba, la incendia, Alarico el visigodo, Alarrec, ¿no? Y su séquito de hombres de varios grupos bárbaros, ¿no? Vamos. No opriman los cristianos que oprimen los paganos. Es el cuerpo de Cristo. Ojalá, hermanos, opriman el cuerpo de Cristo los paganos que acostumbraban a hacerlo. Mas no los cristianos. Vamos a hacer así, para que se entienda todo. Vamos a leerlo todo. Todo. Y vamos a remarcar. No opriman los cristianos y oprimen los paganos. Fíjense cómo trabaja con paganos cristianos, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿No era eso lo que decíamos, esto es, que el cuerpo de Cristo era apretujado pero no tocado? Toleraba a quienes les oprimían y buscaba a quienes le tocasen. Paro ahí un poquitito. Está hablando del martirio. Entonces, no, cuidado, no solamente me apretujaron, sino que me tocaron y me mataron. Sí. Ojalá, hermanos, opriman el cuerpo de Cristo los paganos que acostumbraban a hacerlo.
mas no los cristianos. Ay, para un poquitito. Ojalá vengan y golpeen ahora. Miren la actitud que tiene, altanera actitud de decir, vengan los paganos, golpeen ahora, que están por morirse. Golpeenme, vamos después. Y él dice, mas no los cristianos. Hermanos, es deber mío decíroslo. A mí me corresponde hablar a los cristianos. El mismo apóstol dice, ¿por qué voy yo a juzgar a los que están afuera? Los que están fuera. Ellos, como hombres débiles, les hablamos de otra manera. Para un poquitito. Sí. ¿Entendieron lo que acaba de hacer, no? A ver, pobres los paganos, son tan débiles. No les voy a hablar más. Yo ahora le voy a hablar a todos los que son cristianos en el futuro, y a los paganos que siguen hablando de estas cosas de, ¿cómo se llama? Virgilio. Sí. Sí. Se les ha de acariciar para que escuchen la verdad. En vosotros se ha de sacar la parte podrida. Upa. Todo lo que quiera de pagano estaba podrido de sacar. Si buscáis un medio con que vencer a los paganos, con que traerlos a la luz, con que llamarlos a la salvación, abandonad sus bagatelas. Sí. Habíamos hablado de 4 copas, ¿no? Todo lo que hablan los paganos son pagateras. Sí. Y si no sienten a vuestra verdad, que se avergüencen de su poquedad. Demoledor. Esto es un sermón, no es una cartita que le mandó a un amigo, es un sermón. Yo me imagino los que estaban escuchando el sermón eran paganos, que se iban achicando y arrugando y decían, pero mirá dónde me puso. Los sermones siempre tienen un tinte político. Correcto. Siempre. De hecho, en la iglesia la época de Rosas fue en el momento que más política se hizo. No, pero además te comento algo, porque cuando vi esto, yo tuve que ver todos los sermones, de 4 volúmenes de sermones. Agustín. Los sermones, había un escriba que los pasaba por escrito, pero en realidad él tenía un borrador previo. Fíjense todo el trabajo que se tomaba. Había un borrador, el escriba tomaba la versión final porque se podía, digamos, dar ese lujo de algún tipo de expulsos y el escriba anotaba. O sea, sermón 62, si alguien lo quiere tener, chicos, me lo pide completo, son 4 hojas. Vamos a el otro, la deconstrucción de Virgilio. Vamos a leer. A mí me duele, la verdad, me duele mucho. Pero lo dijo él, no lo digo yo, la verdad es esa. Este es el sermón 105, es emblemático, digamos, su sermón, porque es como si fuera una bisagra de la historia de Agustín rompiendo con el pasado. Bueno, a ver, o lee Agustina, vamos, Joana o Walter. Joana, vamos. ¿Por qué te estremeces? ¿Por qué perecen los reinos terrenos? Te prometió el celestial para que no perecieses tú junto con los terrenos. ¿Yo solo lo saltado? No, todo. Porque se predijo su ruina y en forma que no deja duda. Punto, ahí paramos. ¿Qué? Perdón, ¿no está? No. Sí, ¿por qué te estremeces? Sí, no, error. Sí. Ahora sí, ¿por qué te estremeces? Porque perecen los reinos terrenos. ¿Qué te angustias? Le habla otra vez un sermón. ¿Por qué a ti que estás ahí te causa zozobra que Roma haya caído? Este es un discurso, un sermón que él escribe cuando se entera de la caída de Roma. Y en ese sermón de la caída de Roma, claro, se le ocurre decir esto, y está tan enojado que se va a romper con Virgilio. Vamos. No podemos negar esa predicción. El Señor a quien esperas te dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24:7, si está citando. ¿Ven lo que hace un cristiano? Basta de cita de autor, ahora la cita la Biblia. Si todo lo busca en la Biblia para que el que vaya a buscar la Biblia diga, palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y esa frase la dice Mateo en otro contexto, pero la está sacando de contexto. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Digamos que Roma caiga, cayeron tantos, lo dijo Mateo. Sí, los reinos terrenos cambian, pero llegará aquel de quien se dijo, y su reino no tendrá fin. Ahí está.
Lucas 1:33. Y ahí sí dicen, vamos. Quienes prometieron eternidad a los reinos terrenos no les fueron llevados de la verdad, sino que mintieron por hablar. Ah, bueno. Uno de sus poetas introduce a Júpiter, que se dirige con estas palabras a los romanos. Yo no establecí para ellos términos espaciales ni límites temporales, ni un imperio eterno, Virgilio, en Egipto. De ninguna forma responde a la verdad. El reino eterno que le diste, oh tú que nada diste, ¿está en la tierra o en el cielo? Sin duda, en la tierra. Y aunque estuviese en el cielo y la tierra pasarán hasta las cosas que hizo el mismo Dios. ¿Cuánto más rápidamente las que hizo Rómulo? Si quisiéramos llamar a cuentas a Virgilio y reprocharle el haber dicho tales cosas, quizá nos llevará a un rincón para decirnos, también yo lo sé, pero para vender mis palabras a los romanos, ¿qué iba a hacer sino prometerles oblatoriamente lo que era falso? Ten en cuenta que al decirles de un imperio eterno, obré con cautela, pues lo puse en boca de Júpiter. Personalmente no dije falsedad de uno. El papel de mentiroso lo dejé para Júpiter. Igual también lo del mismo. Entonces, lo que él hizo fue deconstruir para decir, yo no soy pagano. Todo esto es para decir, bueno, por eso lo que puse arriba, yo acá lo puse en azul. Lo que está en rojo sería lo que habla de Jesús y del cristianismo. Lo que está en azul es la detracción, ¿no? Está artero, digo, ¿no? Está rompiendo el famoso discurso del otro. Diciéndole, bueno, encima lo llevo a un rincón para que le digan la verdad que mentí. Pero con altura. Sí, bueno, pero Virgilio sabe que trataba. No, lo cita perfectamente, lo hemos leído. Bueno, y para cerrar, ¿y qué hizo con todo esto? Y uno lee que la epístola 185 es epístola, esta carta 185, larga. Vamos a leer justamente de la epístola solamente el parágrafo 3. La Iglesia cristiana se consolida ante la romana. Ahora sí, hay un discurso consolidado que va a consolidar al pensamiento cristiano. Y lo voy a leer yo. Reconocen con nosotros a Cristo en aquel pasaje. Se acordarán y volverán al Señor todos los límites de la tierra, porque el Señor es el reino, y Él dominará las gentes. Tengo Salmos, está hablando del 22-27. Entonces, ya no son los paganos los que tienen un imperio sin límites, sino los cristianos, porque habla del Señor. Y este es una epístola que es contemporánea de la otra, del sermón. Está prácticamente escrito en el mismo tiempo. Reconocen con nosotros a Cristo cuando leen, el Señor me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Otro salmo. Y no quieren reconocer a la iglesia en lo que sigue. Pídeme y te daré a las gentes en herencia tuya y para posesión tuya los términos de la tierra. Otro salmo. Es decir, que todo aquello que el romano hizo, lo hizo después de lo que lo hicieran los cristianos cuando pasaron el Evangelio. Así que después, encima fueron ladrones que tomaron el mensaje de otro. Reconoce con nosotros a Cristo cuando el mismo Señor dice en el Evangelio, convenía que Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y no quieren reconocer a la iglesia en lo que sigue, y que se predicase en su nombre la penitencia y la remisión de los pecados por todas las naciones, empezando desde Jerusalén, que para los cristianos es la primera Roma. La segunda Roma es Roma, la tercera Roma es Moscú. Entonces, una normativa sobre la teología política cristiana. Y sigue, otros innumerables testimonios hay en los libros santos que no debo resumir en este alegato. En todos ellos aparece Cristo nuestro Señor, ya en cuanto a su divinidad, por la que es igual al Padre, pues en el principio era el Verbo, y el Verbo está en Dios, y el Verbo era Dios, con lo cual está haciendo misa. Pero juntamente aparece la Iglesia. Y ahí aparece su mentalidad eclesial. No tan solo en África, como estos deliran en su imprudente vanidad, sino difundida por todo el orbe terráqueo. Todo lo que hemos visto en los días anteriores es que la idea ecuménica estaba en manos del Papa. Y él la toma
Y como el parágrafo este, el 3 de la 185, tenemos 5 o 6 cartas del mismo tenor. Se compró el ecumenismo. Y la Iglesia ahora sí es romana, cristiana y ecuménica. El autor de ese pensamiento es Agustín de Hipona, porque tanto Jerónimo como Ambrosio ponen en duda este pensamiento. Pero el hombre que llega al medioevo, y la veo, a la obra que me hace así con la cabeza, obviamente que es Agustín, y va a dar el fundamento teórico de lo que es la cristianitas medieval. ¿Sí? Pero bueno, lo que quise con este curso, así que voy cerrando, es esto. Yo quiero que ustedes me interpreten este último texto. ¿Qué les parece? Haciendo todo un ciclo de por qué cerramos con este texto, por qué cierro con este texto. Una de dos. ¿Lo apabullé o lo entendieron no? Pues forma síntesis, digamos, claramente, de todo el recorrido, en cierto sentido. Así es. Pero fíjate todas las citas bíblicas que ponen. Como diciendo, bueno, lo dije yo, A ver, lo dice el Salmo tal. No lo dije yo, lo dice el Salmo tal. Lo dice Juan, lo está citando Juan. Bien. ¿Podemos hablar entonces de una iglesia ecuménica montada sobre la cultura anterior? Sí. Bien. Bueno, muchachos y chicas presentes, a todos, gracias por haber venido. Este es el curso sobre el ecumenismo y abriremos otro año entrante sobre una temática que tiene que ver más con esto último, pero bueno, en principio acá terminamos.